nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre bendito, Señor santo, santo, santo y glorioso es tu hermoso nombre por toda la eternidad. Estamos aquí, Señor, cumpliendo el mandato de llevar la verdad, de proclamar el mensaje a los cuatro vientos, para que vuele como vuelan las hojas en otoño, Señor Santo, porque estamos ansiosos, muchos queremos conocer la verdad, para simplemente porque queremos es agradarte. Queremos andar en tus caminos y no en nuestros propios caminos, decisiones, interpretaciones. La Biblia se interpreta solita, Señor, tú nos has mostrado esto. Y será muy complicado cuando empecemos a poner palabras a la Biblia que no dice, o hacer una interpretación hermenéutica, que es lo que ha enseñado el hombre. Entonces permítenos tener una interpretación simplemente bíblica y santa, Señor. Podamos entender este tema muy sencillo, pero muy preciso para estos tiempos. Podemos conocer, Señor, tú sabes, mucha profecía, pero estaremos perdidos si no hacemos lo más importante, que es agradar a Cristo, como dice Hebreos capítulo 13, y andar en sus caminos, haciendo su voluntad, así como Cristo nos dio ejemplo de no pecar. Es posible lograrlo, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tu Santo Espíritu, conforme a las Escrituras, abra nuestro entendimiento, nos permita entender y vivir por este Evangelio de la verdad y de la vida eterna que tú has dejado con amor para tu pueblo. En el nombre de Jesús lo rogamos y agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, hermanos. Entonces vamos a iniciar. Yo creo que estamos bien en la comunicación. Por ahí alguien que me diga un amén para saber que estamos en comunicación. Amén. Gracias. Es que a veces escucho un silencio, entonces pienso que se nos ha cortado. Hermanos queridos, como estamos mirando, pues vamos a tratar de, es difícil resumir estos temas, pero si está muy interesado, pues como dijo la hermana Brenda ahora, con mucho gusto, yo puedo seguir compartiendo con hermanos otra parte, ampliar más este tema de la verdad. Vamos a tocar uno de esos temas que es sobre dos puntos, quiero tocar rápidamente, el pecado y sus implicaciones. Y el punto 2, la paz, un blanco ineludible. A veces nosotros queremos temas que nos sacudan, como la profecía, también tocamos temas proféticos de actualidad, lo que está sucediendo en el mundo, cómo está avanzando, por ejemplo, el Vaticano, el ecumenismo. Esos son temas que impactan y todos quieren saber, pero están descuidando, a veces descuidamos este tema. Y por eso los apóstoles lo descuidaron, porque ellos querían más y más y más, pero entonces descuidaron el tema de la fe y el entendimiento del pecado. Vamos a hacer una pequeña disertación sobre el pecado. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa realmente y qué implica? Muchos dirán, no, pues pecado, ahí está escrito en 1 Juan 3:4, dice que pecado es transgresión de la ley, y punto. Sí, pero vamos a mirar quién peca y por qué. Entonces a veces nos cuesta
estos temas porque nos sacuden. Eso pasó en 1888. El mensaje para ellos era un alto en el camino, Selah, como dice el Salmo. Y ellos despreciaron el mensaje porque les tocaba a ellos su pecado, así como tocó a los judíos allí en aquella época cuando Jesús escribió los pecados de cada uno. Entonces, hermano, lo que quiero que entendamos en este tema importantísimo de salvación, sin comprensión de este tema no habrá comprensión de las profecías. O sea, esto es demasiado delicado. Sin comprensión de este tema no habrá victoria sobre el pecado. La única manera de poder lograrlo al cielo es obteniendo victoria sobre el pecado. Entonces este es un apoyo, y la profecía simplemente nos corrobora que todo lo que Dios dijo es cierto, se cumplió y se cumplirá, como está escrito en Jueces. Pero sin este tema es imposible seguir adelante. Entonces, por eso le preguntaban a Jesús, ¿cómo seremos salvos? ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Entonces, hay unos pasos para la salvación, unos procedimientos que están escritos. El primer paso definitivamente, dijo Jesús, muy clarito, una palabra. Dijo, fe, no más. El justo por la fe vivirá. O sea, hermanos, hay personas, dice Elena de White, murieron sin conocer ni siquiera el sábado. Murieron sin conocer la profecía. Murieron sin conocer tanta poder de los tiempos actuales, el desenvolvimiento de las profecías. Murieron en paz y sellados por el Señor para salvación. Entonces, este es un tema de mucha importancia. Pero, por ejemplo, tenía fe, pero no sabía que estaba perdido. Pero estaba perdido. Él pensaba que por haber estado en la iglesia con Jesús, pues ya estaba salvo. Pero entonces, ¿cuál fue el pecado de Pedro entonces? ¿O qué es pecado? Y por eso el Señor dice, ¿por qué hemos morir? ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Entonces, la única pasión constante de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, es buscar al pecador. Lo busca para ofrecerle el arrepentimiento, porque nadie se puede arrepentir. Allá está en 1 Timoteo. El arrepentimiento no se puede tener si no es dado del cielo. Después de ahí viene el perdón, la confesión, el perdón y la salvación. Es un ciclo. Pero ese es un tema, es que esto se amplía mucho. Simplemente vamos a mirar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento qué era el pecado, qué es el pecado. Ya sabemos que es transgresión de la ley, ¿verdad? Juan lo explica. En el Antiguo Testamento, en hebreo, se escribe la palabra het, J-E-T, J-E-T, het, significa errar en el blanco. Y en griego se dice amartía, con H, amartía, y con T al final. Y tiene el mismo significado, es decir, desviarse del blanco, amartía, errar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Jesús. Jesús. O sea, no solamente transgresión de la ley, ahora ya ampliamos un poquito más. Transgresión de la ley no es solamente eso, pecar. Pecar es usted desviarse de Jesús. Entonces, el primer pecado de Pedro vemos aquí, que cuando Jesús lo llama y camina sobre las aguas, y él va bien porque tiene su vista puesta en el blanco. Está en el blanco, en el objetivo que es Jesús. Cuando él decide mirar a los lados por miedo, por mirar, no sé qué pasó en su corazón, se hundió. Es decir, ahí se perdió. Jesús tuvo que rescatarlo. Pero entonces entendemos un ejemplo muy claro. La palabra en griego, amartía, significa errar en el blanco. Hay unas palabras, obviamente cuando el escudero en el Antiguo Testamento lanzaba su flecha, y la flecha no daba en el blanco, ahí está escrita la palabra amartía. Ese mismo se usa para pecado. Entonces se desvía, es desviar el objetivo del blanco. Nuestro blanco es Jesús. Nuestro objetivo es Jesús. Nuestro fin es Jesús. Y ahí vuelve y lo explica Pedro, después de que él entendió y lo escribe de una manera preciosa. Ahora lo vamos a mirar. Pero entonces es importante entender que el pecado no es solamente la transgresión de la ley, sino que viene esa parte.
Yo quiero leer aquí lo que escribe Pedro. Voy a mirar aquí en Primera de Pedro, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, bueno, voy a leer del versículos 8 y 9. Dice, a quien amáis sin haberle visto, hablando de Jesús, del Salvador, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, dice que es la salvación de las almas, la vida eterna. Entonces, por eso dice, Pedro dice, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es el objetivo? Jesús, a quien amáis, quien nos dará la vida eterna. Ese es el propósito. Estamos aquí en esta noche, mis queridos hermanos, porque tenemos fe, que es el principio elemental, y porque queremos el propósito de la fe, acaba de decir Pedro, que es la salvación de nuestras almas. Entonces ahí empieza esta disertación preciosa. Esto permite entender que no es solamente la transgresión de la ley, sino también es desarrollar una actitud, contraria a la displicencia, al orgullo, a la jactancia, a la negligencia del corazón. El centro del mensaje es conocer las diferentes formas de pecado que se manifiesta en mí, y la urgente necesidad que tengo de Jesucristo. Hay muchas manifestaciones de pecado, habla Pedro, habla Pablo y habla Juan. La dependencia de Cristo, hermanos queridos, es totalmente absoluta. Es el blanco a quien yo vaya para donde vaya, para el trabajo, para el supermercado, para el banco, para el parque, no puedo perder de vista. Esa se llama, lo que habla Elena de White, consagración total. En el final de los tiempos, consagración total. Ya no hay tiempo que perder en más cosas. Aquí lo dice San Pablo, voy a leer aquí 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, la persona que ha decidido seguir a Cristo, si tú me quieres seguir, dice, toma tu cruz, que ese es otro tema muy amplio. No, tomar la cruz no es tomar una carga, no, eso significa otra cosa que Pablo lo explica preciosamente solo con la Biblia. Entonces, por eso dice aquí, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y curiosamente dice, coméis o bebéis, dos verbos que utiliza ahí. Eso quiere decir que también lo que comamos y lo que bebamos tiene que ser lo que Dios aprobó y aprueba para el reino de los cielos, no lo que aprobó en la tierra. Tiene que cambiarse porque todos tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica otro estilo de comida, otro estilo de alimentación, otro estilo de pensar. O sea, arrepentir es cambiar de mente. Si yo pensaba así, ahora tengo que pensar, como dice 1 Corintios 2:16, con la mente de Cristo. Hemos de tener la mente de Cristo. O sea, esto no es fácil, mis queridos hermanos. No podemos seguir en la jactancia, en el orgullo, en la crítica. No, eso no me gusta, eso no es así, eso no quiere decir eso. Porque no quieren, muchos no aceptan este tema. Este tema es precioso, este tema es de salvación. Entonces aquí está diciendo sobre la integralidad del cristiano. O sea que los intemperantes, los glotones, los que viven satisfaciendo a su vientre y pensando solo en lo terrenal, tampoco entrarán. Eso dice Filipenses 3:19. Los que piensan solamente en satisfacerse a sí mismos, en comer a toda hora. Estamos hablando del pecado, pues también tendríamos que hablar de la salud, pero se nos ampliaría mucho 3 horas por lo menos, y queremos terminar a las 9:30. Pero lo más importante es que entendamos que hay mucha forma de pecado. La hermana Elena de White, en el libro Reavivamiento, en la página 13, 14 y 15, pues ustedes leen, ella explica la función del pecado y el pueblo cómo afligía sus almas. Dice que estamos en el gran día de la expiación. Y hermanos, esto es un tema precioso, entender. Mire, por eso, cuando vayamos a mirar las trompetas,
Es muy fácil de entender porque la clave es 1844. Todos sabemos que en 1844 el Señor entra en el lugar santísimo como el antitipo. O sea, el tipo era ya en el santuario y se hacía el gran día de Yom Kippur o el gran día de la expiación. Entonces Jesucristo entra en el santuario y dice Elena White en este libro que le acabo de mencionar, Reavivamiento, página 13, dice, estamos en el gran día de la expiación. Estamos, dice. Ya hace rato que el Señor había entrado. O sea, desde 1844 hasta la segunda venida de nuestro Señor, estamos en un solo día, en un solo tiempo, se llama tiempo de expiación en el santuario celestial. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque si ustedes estudian la palabra de Dios, en el gran día de la expiación entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y todo el pueblo tenía que afligir su alma, su corazón, arrepentirse y abstenerse de todo alimento impuro. Nada de animal, nada de esas cosas pertenecen al cielo. Entonces, es muy sencillo para los que todavía no entienden la reforma pro salud. Si usted, hermano querido, hermana querida, está siguiendo a Jesucristo, debe dejar toda carne porque estamos en el gran día de la expiación. De otra manera estaríamos en desobediencia. No hay nada que hacer con este tema, no, refuten todo lo que quieran, está clarísimo. Y pueden buscar textos como los buscan muchas personas para acomodarlos, que son textos que yo los llamo generales o universales que se prestan para cualquier tema. Pero el gran día de la expiación es pecado, era pecado no afligir las almas y abstenerse de alimentos que no son naturales, que Dios no creó, mejor dicho. Ellos tenían su alimento muy suave. Entonces, y después Elena White lo explica también. Estamos como en un gran día de preparación, en donde estamos volviendo al inicio de Génesis 1:29, que será la última dieta, que se llamaría la dieta de la tierra nueva, pero ahorita estamos en la dieta del remanente porque estamos en un día de aflicción. O sea, eso es clarísimo, la preparación. Entonces, esa parte también es pecado. Ahora, siguiendo adelante, entendemos el pecado. Acuérdense que el sumo sacerdote tenía unas campanillas en su vestidura. Además de estas campanillas, para que sonaran dentro del lugar santísimo, debía atarse una cuerda alrededor de su cuerpo antes de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y si él o alguien dejaba algún pecado sin confesar, el sacerdote moría. O sea, las campanillas era para que supieran que el sacerdote se movía, está vivo. Y cuando terminaba la ceremonia, pues no hacían nada porque estaba sonando, él salía solo. Pero si dejaba de sonar las campanillas, pues dice que tendrían que arrastrarlo. No se conoce una historia en la Biblia, pues no he visto, que hubieran arrastrado a un sumo sacerdote fuera del lugar santísimo por falta de confesión de pecados de él o del pueblo. Pero esto era lo que había que hacer. Por eso el sacrificio de Jesucristo implica grandes cosas que desconocemos. Él estuvo a punto de que las campanillas no sonaran. Es un tema que explica la hermana Elena White, que dice que el Señor arriesgó todo por nosotros. Entonces, hermano, esto es delicadísimo, el pecado. Si yo dejo un solo pecado sin confesar porque me avergüenza con alguien, porque el orgullo me gana, la jactancia, la presunción, la vergüenza, y entonces no pasa nada ahorita. Pero en el gran día final nos van a sacar ese pecadillo a relucir y dicen, no pudimos ponerte el sello de libre, paz o salvo. Así que toca pasar con los cabritos a la izquierda, porque quedó un pecadillo sencillo sin confesar. O sea, hermano, esto es delicado. Por eso digo, no es solo la ley. Yo puedo guardar los 10 mandamientos, pero hay otras formas de pecado también. Vamos a seguir adelante. Ahora viene la primera pregunta. ¿Es posible vivir sin pecar? Cada uno se va a responder porque yo he hecho esta pregunta en algunos sitios y cada uno se mira a otro.
como quien dice, pues, ¿será posible vivir sin pecar? Yo creo que es difícil. Entonces, aquí yo hago otra comparación, el pecado con la salud. Yo les digo a las personas, la salud, tanto la salud como la enfermedad, esos dos, son opciones o decisiones. Usted decide si quiere estar enfermo. Es una decisión. Nadie tiene por qué estar enfermo, porque si obedece al Señor, las promesas son ciertas y verdaderas. Usted simplemente tiene que dejar de comer esto y esto y esto y obedecer lo que dice, la reforma de la salud, bien a nivel profundo, y ahí está el Señor, y te daré salud, y Proverbios 4:10 y todas las cosas, Éxodo 15:26, todas las promesas del Señor. Así es el pecado es una decisión, el pecado y la salud son decisiones. Ahora nos preguntaríamos, entonces, ¿quién peca y por qué peca? ¿Quién peca? ¿Quién peca y por qué? Hay una razón por cuál peca. Esa es la que vamos a analizar rápidamente para pasar al segundo punto. El primer punto es el pecado y sus implicaciones, y el segundo punto es la paz. Entonces, todos, como acabamos de leer, dice San Pedro, es porque estamos aquí. ¿Por qué? Porque queremos la vida eterna. Queremos la vida eterna. Entonces ya lo leímos allí, que ese es el fin de nuestra fe, la vida eterna. Entonces, si queremos la vida eterna, ¿cómo podemos obtener la vida eterna? Entonces la pregunta, es una cadena de preguntas que debemos hacernos, así se estudia las Sagradas Escrituras, como el método de Guillermo Miller, pero en este sentido hasta que encontremos una respuesta, porque no podemos encontrar respuestas humanas, o conjeturas, o de, ¿cómo se llama? Conclusiones. No, la Biblia misma nos tiene que llevar a las conclusiones. Entonces, el fin de estar aquí, el fin de seguir a Jesús, el fin de abandonar muchas cosas, es la fe, porque creo que Dios lo dijo y lo cumplirá. Entonces, la fe nos lleva a la vida eterna. Y entonces, ¿la vida eterna cómo se obtiene? Entonces, ustedes leen allá en Juan 17:3, ustedes conocen, hermanitos, muy bien ese versículo clave. Hay versículos de la vida clave que todos debemos tener en la mente, no olvidar, recordarlos, grabarlos, memorizarlos. Juan 17:3, el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. ¿Cuál es el verbo? Conocer. Conocer. Si usted o yo no llegamos, es que no es conocer a Cristo, porque sí, yo escucho hablar, no, es llegar a conocer a Cristo. Si no llegamos a conocer a Cristo o al Padre, no hay vida eterna. Eso es lo que dijo el Señor, y no estoy interpretando, no estoy dando ninguna hermenéutica, es sencillo. Esta es la vida eterna, 2 puntos, dijo el Señor, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si llegamos a conocer a Cristo, ¿qué sucede? Primero, algunas personas dicen, bueno, pues conocer a Cristo es difícil, pero acabamos de leer aquí en San Pedro que decía, a quien amáis sin haberle visto, ¿cierto? En quien creyendo, pero ¿por qué creemos? ¿Por qué amamos? Porque le llegamos a conocer. Había una tribu, creo que eran los Sioux de Norteamérica, que tenían un dicho, que para conocer a una persona, para confiar en una persona, llegarla a conocer, tenían que comerse un bulto de sal sentados entre los dos. Entonces imagine cuánto tiempo se necesita para comerse un gran bulto como de 100 kilos entre los dos. Pues muchísimo tiempo. Es la única manera de llegar a conocer a Cristo, pasar con Cristo mucho tiempo sin perderlo de vista, porque acordémonos qué significa pecado. Perder de vista a Jesús, armatia en griego, armatia, o het en hebreo. Perder de vista a Jesús, eso es pecado. ¿Por qué? Porque no se llega a conocer a Cristo. No podemos perder tiempo en el mundo, no, o sea, sí vaya, trabaje, vaya, haga lo que necesite hacer, lo que es menester, dice el apóstol, no lo que es de más, porque entonces usted está perdiendo tiempo de conocer a Cristo, y no es obligación conocerlo. Si no quiere conocerlo, viva su vida, pero si quiere la vida eterna, debe llegar a conocer a Cristo. Pasar mucho tiempo con Él, mucho tiempo, mucho estudio y mucha práctica. Por eso le dijo a Pedro, ve y prepárate, ve y practica, ve y aprende. Y entonces, para que confirmes tu vida con el Señor.
Y una vez vuelto tú, confirma a tus hermanos. Entonces, por eso le dice, ve y prepárate tú y vuélvete al reino de Dios, no en ese mundo. Y una vez vuelto tú a mí, ahora sí puedes ir a confirmar o enseñar a tus hermanos, pero que voy a enseñar a alguien si no he pasado tiempo con Cristo. Entonces ya vamos en la cadena, ¿no? Vamos a ir resolviendo preguntas poco a poco. ¿Cuál es el fin de la vida eterna? Ya lo vimos en Juan 17:3. Y si llegamos a conocer a Cristo como dice el Señor, entonces dice, voy a leer aquí, ¿qué sucede cuando llegamos a conocer a Cristo? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. La pregunta que hacíamos anteriormente era, ¿es posible vivir sin pecar? Acuérdense de esa pregunta que es clave de este tema, es la clave. Primera de Juan 3, 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Tremenda esta respuesta, tremendo este texto, difícil de aceptar para muchos, pero aquí estoy leyendo, y en todos los idiomas se puede leer así, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Y por qué no peca? Porque sigue diciendo el apóstol, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Caramba, aquí está la clave, no le ha conocido, ni le ha conocido, dice. Entonces sí, mire, ahora sí vemos que el pecado no es solamente transgresión de la ley, sino usted dejó de conocer a Cristo por estar ocupado en sus negocios, en su trabajo, en sus quehaceres, en sus diligencias personales, que no hay que dejar de hacer esto para que no me tomen por fanático, porque dice la Biblia, no había necesidad de dejar de hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Todo se puede hacer, la cuestión es organizarse, pero dedicar suficiente tiempo a lo más importante, que es el blanco, Cristo Jesús. Tienen que aprenderse ese versículo y volver a leer todas las veces. Todo aquel que conoce a Cristo no peca, porque el que peca no le ha conocido. Por eso Jesucristo muy sabiamente dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, como no conocemos a Cristo, pues vamos a pecar. Entonces la pregunta se nos responde fácilmente con la Biblia. ¿Quién peca? Hicimos una pregunta. ¿Quién peca? El que no conoce a Cristo. ¿Y por qué? Porque no llegó a conocer a Cristo, porque no pasó tiempo con Cristo, porque no dedicó tiempo. Todos los días dicen, no tengo tiempo. De pronto nos vemos el sábado. El sábado quieren hacer todo en el sábado, pero entre semana no hay tiempo para Cristo. Entonces, los apóstoles se reunían todos los días en las iglesias, o sea, en las casas, en los grupos pequeños. Esos son las iglesias. No son los templos grandes. Ya no había más templos, ya no había más sinagogas. Ya habían decidido seguir a Cristo, no a los hombres. Entonces se reunían todos los días en las iglesias, en las casas. ¿Y cuándo nos vamos a reunir nosotros todos los días? Si no se llega a ese punto, va a ser difícil conocer a Cristo. Y por eso muchos dudan, ¿es posible vivir sin pecar? No, no se puede. Y la iglesia adventista corporativa, he escuchado sermones de pastores que dicen que vamos a pecar hasta que Cristo venga. O otros dicen que sin Cristo, pues sí podemos dejar de pecar, pero con la ayuda de Cristo, pero mal interpretado. O sea, eso es cierto, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Pero mal interpretado quiere decir que si Cristo no me para de pecar, entonces yo no puedo dejar de pecar. Sí, es una doble malinterpretación ahí. No, la obra de salvación es una obra mancomunada divino-humana. Claritamente lo dice Elena White, divino-humana. No se puede Cristo solo, Cristo no va a funcionar, no va a responder ni oraciones ni nada si la persona no da el primer paso y decide renunciar a muchas cosas por amor a Cristo, por llegarlo a conocer. Entonces el Señor entra ahí y le da el poder. La gracia es la que da el poder para dejar de pecar. La gracia es la que da el poder para guardar la ley. Voy a leer aquí el libro de Evangelismo, página 268. Dice, los creyentes deben ser impresionados con su gran necesidad de poseer un mayor conocimiento de la Biblia. Mire lo que está diciendo Elena White. Mayor conocimiento de la Biblia. O sea, conocer a Jesús. Porque él dijo, escudriñar las Escrituras. Ustedes lo saben dónde dice ya.
escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y ahí está la vida eterna. Entonces mire, Elena White lo está comprobando. Un escrito está. No necesitamos interpretar nada. Hay que conocer a Jesús, de otra manera estamos perdidos. Porque hay que dejar de pecar. Eso de que espere que pronto vamos a dejar de pecar, que toca, no, Señor. Es ya. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, solo por hoy quiero estar sin pecar. Porque el Señor dice que dio ejemplo. Hasta lo sumo, hasta lo máximo, dice, se puso en su condición, renunció a todo y se puso en condición humana, tentado en todo, dice San Pablo, en todo fue tentado para darnos ejemplo que sí es posible dejar de pecar cuando se llegue a conocer al Padre y el amor del Padre. Sigo leyendo Evangelismo, página 268. Hay que realizar un penoso esfuerzo para afirmar en las mentes de todos los sólidos argumentos de la verdad. Esto es dinamita de este párrafo, hermano. Mire, realizar un penoso esfuerzo. ¿Ve? ¿Qué está diciendo aquí Elena White? Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Hay que hacer ese penoso esfuerzo para afirmar en las mentes de todos argumentos de la verdad. No es lo que yo quiera entender. Y con un solo texto voy a... No. Tengo que entender el trasfondo de la historia. Por eso vamos a tener que analizar lo que significa el futurismo y el historicismo. De paso les anticipo un poquito que historicismo es muy diferente, futurismo es muy diferente a futuro. Son dos cosas diferentes. ¿Están relacionadas entre sí? Sí, porque tienen el mismo verbo, ¿no? Futurismo, futuro. Pero son dos cosas diferentes. Eso lo vamos a hablar después para poder entender mejor la verdad, como dice aquí. Porque cada uno será probado. Y los que estén arraigados y fundados en la obra de Dios quedarán inconmovibles frente a las herejías que surgirán en todas partes. Pero los que se descuiden y no obtengan la preparación necesaria serán barridos por los errores que tengan apariencia de verdad. Mira lo que acaba de decir aquí. Errores. Errores es pecado, porque es errar. Es el verbo amartía. Errar. Imprecisiones, interpretaciones que no son. Eso es pecar, perder de vista a Jesús. Tiene que ser la verdad. Por eso dice aquí, los que descuiden la preparación básica. Importantísimo leer todo este escrito, hermanos, porque nos está diciendo que la única manera es estudiar las Escrituras. Y tenemos una luz menor, que son los profetas, incluyendo Elena White, que nos guía a la luz mayor, que es la verdad de Cristo. Entonces, hermanitos queridos, aquí está diciendo, hemos resuelto una parte de la problemática del pecado, ¿verdad? Sabemos por qué pecamos. Ahí está clara la respuesta. Y leo un versículo más en 1 Juan que estaba leyendo, capítulo 3, versículo 9 ahora, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Impresionante esto. O sea, si usted es nacido de Dios, quiere decir que nació de lo alto. O sea, que volvió a nacer de nuevo. No de mujer, ni no del mundo. Si yo nazco de nuevo, nazco de Dios, aquí entra todo. Voy a la verdad. Cristo es mi único presidente. Cristo es mi único manual de iglesia, mi único credo. La Biblia es el todo para mí, como dice Salmos 130, versículo 5, para que lo apunten. Nacer de nuevo es dejar de comer, como el mundo me enseñó, es borrar todo y volver a nacer. No comer lo que el mundo enseñó, no comer lo que Satanás implantó en el mundo para enfermedad. Eso es nacer de nuevo. Aquí lo dice. Vuelvo y leo 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire que aquí ya pone algo más fácil. O sea, el pecar es practicar el pecado. Bueno, algunos pecan sin practicar, porque la práctica viene a decir, yo sé que esto es así, entonces si estoy practicando el pecado es porque sé que es pecado. Pero el que peca, pues a veces peca inconscientemente o porque no está preparado. Pero el que practica el pecado quiere decir que sabe que es pecado y simplemente lo está practicando, ¿sí? Yo sé que mentir es mentir, decir una cosa imprecisa es mentir, pero la voy a practicar. Eso es, o sea que sí se puede pecar porque uno quiere.
Dice aquí, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, repito otra vez, dice San Juan, no puede pecar porque es nacido de Dios. Tremendo texto. Eso nos da a entender que sí es posible, la respuesta, sí es posible vivir sin pecar. Muy diferente es que seamos pecadores, porque esa naturaleza va a ser cambiada por el Señor cuando venga por segunda vez, en un abrir y cerrar de ojos. Pero el hecho de que usted sea pecador no quiere decir que tenga que pecar. Y una persona porque es ciego no quiere decir que no pueda andar o ver las cosas. Ve más que un ciego, dicen algunos. O el ciego ve más que el que ve. Entonces, ser pecador es una naturaleza, pero hubo santos pecadores. Siempre todos fueron santos pecadores. David, un pecador, pero fue santo y dejó de pecar. Pero se había perdido varias veces. La primera, pues dejó de mirar a Jesús. La segunda vez lo negó. Pero entonces vino el arrepentimiento sincero y yo se preguntó, ¿pero por qué peco? Si yo conozco a mi Señor, me estoy contradiciendo. El que conoce a Jesús no peca. Entonces se arrepintió y quiso devolver el tiempo, es un arrepentimiento sincero y se recuperó. David también se perdió. El rey David, sí señor. El rey David, muchos dicen, la gracia no se pierde. ¿Cómo se va a perder? Si el Señor ya murió por nosotros, eso dicen los evangélicos, protestantes. Pero David había perdido la gracia y se había perdido. Porque dice el Salmo 51, Señor, crea a mí un corazón limpio, Señor, y devuélveme el gozo de tu salvación. Si está diciendo devuélveme es porque lo había perdido la gracia y la salvación. Y el Señor vio esa alma tan arrepentida después de ese pecado tan grave que cometió. Y llegó a escribir todos esos libros, todos esos salmos. Mire, hermanos, si nosotros fuéramos, si estuviéramos viviendo en aquellos tiempos, simplemente criticaríamos y juzgaríamos a David. No, él no puede escribir ningún salmo. ¿Cómo? Si es un pecador empedernido. Salomón, ¿cómo se le ocurre escribir Eclesiastés o Proverbios? Si después de tanta pecaminosidad que vivió, ¿cómo va a escribir eso? Pues ahí está el verdadero arrepentimiento y la misericordia del Señor. Pero es importante dejar de pecar para poder obtener victoria sobre el pecado. Aquí termino la primera parte con este texto que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ante ese texto, hermanos, todos pecamos, ¿sí ven? Ahí dice todos somos pecadores, pero se puede dejar de pecar, porque hay una esperanza. Dice Proverbios 28, 13 y 14, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. El que confiesa y se aparta de los pecados alcanza misericordia, alcanza la vida eterna porque llegó a entender la obra de Cristo. El segundo punto se llama la paz, un blanco ineludible. Después de haber entendido, hermanos, esta problemática, un poquito mejor, ¿no? La problemática del pecado, ¿por qué pecamos? ¿Por qué lo hice? Ya tenemos más luz sobre cómo entender el pecado, el concepto, lo tomo, no lo tomo, si estoy pecando es porque no conozco a Cristo, porque no estoy pasando tiempo con Él. Usted puede estar muy consagrado, pero no pasa tiempo con Él. Entonces ya entendimos un poquito mejor la problemática del pecado. Ahora es importante entender la importancia de obtener la paz. Aquí se arrepintieron los pecadores y obtuvieron perdón, pero ahora vamos a ver la importancia de obtener la paz. Obtener la paz a toda costa. La hermana Elena Aguad escribió un capítulo, cómo obtener la paz o para la obtención de la paz, creo que se llama En el camino a Cristo. Importantísimo, por eso le dedica tiempo a eso. La paz, a toda costa hemos de buscar la paz. Pero ella no llegará a nosotros. La paz no, Señor, no llega a nosotros. Por eso el Señor nos insta y su palabra nos ordena enfáticamente. Dice, busca la paz y la santidad.
sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Búscala, porque ella no va a venir a usted caminando, la paz no le llega, y si usted la pide a Dios, no se la va a dar. Usted tiene que buscarla. Cuando el Señor ve que usted la está buscando, el Señor se la envía, porque lo acabamos de leer, dice que hay que hacer esfuerzos, renuncias, humillaciones, el que se humilla será ensalzado. Entonces el Señor ve el corazón sincero y le envía la paz. Hermanos apreciados, si no sentimos paz, la paz no se habla, la paz se siente. Si yo no siento paz, he de buscarla de rodillas y decirle al Señor, ayúdame a entender esto, qué es la paz, porque no la siento. Y la santidad, tenemos que hacer las cosas santas y correctas delante del Señor. Esto, queridos hermanos y hermanas, no es un simple versículo, es un mandato del cielo. Busca la paz y la santidad o no entraréis. Es un mandato del cielo, pero es un mandato no para todos, es para aquel que cree que es el Hijo de Dios, acepta y se convence que es el Hijo de Dios. Porque para el impío que está afuera y que no cree, pues no hay ningún mandato, no es obligación. Pero si usted está con Dios, es un mandato. ¿Por qué creemos que la paz es tan importante para Dios? La paz es importante para Dios. Porque la paz es vida, lo contrario es muerte, lo contrario de la paz es muerte. Lo contrario de la paz es enemistad, hermanos. Ahí lo tenemos, toda la Biblia por eso habla, aquel que es amigo del mundo, pues está en enemistad con Dios. Entonces con el mundo no encontramos paz, pero las cosas del mundo nos traen esa angustia, culpabilidades, deudas, dudas, todas esas cosas. Lo contrario a la paz es enemistad. Es enemistad, es culpabilidad, es deuda. La paz, lo contrario de la paz nos causa deuda, deuda con Dios, deudas con mi prójimo, no solamente deudas económicas, sino deudas morales, deudas de culpa. La culpa produce una carga muy pesada, hermanos. Produce intranquilidad, la culpa produce angustia, produce obviamente falta de paz. Por eso Jacob tuvo mucha angustia, eso se llama la angustia de Jacob, porque no tenía paz. La paz es muerte, lo contrario a la paz es muerte, lo contrario a la paz. Si tiene la paz, tiene la vida. Si tiene al hijo, tiene la vida. Si no tiene al hijo, no tiene la paz. Entonces el tema de la paz es importantísimo, vamos a rápidamente analizar en 20, 30 minutos. Sin la paz, hermanos, es imposible entrar en el reino de los cielos. Voy a leer aquí Jueces, el libro de Jueces capítulo 6, para que tomen nota. Jueces 6, 22 y 23. Y vio Gedeón, que era el ángel de Jehová, y dijo, Señor Jehová, pues he visto al ángel de Jehová cara a cara, y le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Ellos sabían, hermanos, desde mucho antes, que no podían ver al Señor, no podían ver a Dios, no podían ver al ángel de Jehová cara a cara porque no había paz, no eran limpios de corazón. Siempre había algo de culpa. Entonces el que veía moría. Pero mira la sentencia del Señor, le dice el Señor, paz a ti. Qué sentencia tan tremendamente bendita. Paz a ti, no morirás. No tengas temor, no morirás. ¿Por qué no morirás? ¿O por qué iba a morir? ¿Moriría? Esto es una sentencia. Morirá todo aquel que no tenga paz en el final. Por eso aquí vuelve y leo Hebreos 12:14. Busca la paz afanosamente. Y si no, no entrarás en el reino de los cielos. Hebreos 12:14. Y por eso aquí a Gedeón le dice, paz a ti. El Señor se la obsequia, se la regala. Es un don. Le dice, estás libre. Como le dijo a la mujer a Magdalena, a la pecadora, a todas. Le dijo, ni yo te condeno, porque le había dado la paz. Vete en paz y no peques más. Sin paz habrá muerte. Entonces esto no es fácil andar por ahí hablando de unas personas, de otras, criticándose. Hay una guerra entre los grupos, un predicador sabe más que el otro. El uno dice que está haciendo la obra de Satanás, después el otro dice, no, el otro es el que está haciendo la obra de Satanás. No hay paz, hermano, ni en los grupos de verdad presentes.
Cada uno quiere, no sé qué quiere lograr con un punto. Si lo que queremos es que se establezca una verdad, pero no hay necesidad de decir, bueno, este está haciendo la obra de Satanás. No, establezcamos un punto de la verdad. Un momentito, un hermano dijo, este punto vamos a aclararlo, que no tengo que estar lanzando juicios si yo no sé si realmente está haciendo la obra de Satanás o simplemente es porque está equivocado o le falta conocimiento de Jesús, porque no ha pasado mucho tiempo, de pronto leyó muy poquito y le pareció que ya armó el rompecabezas. El rompecabezas se arma desde el origen, siempre los rompecabezas son desde el origen. Entonces a veces muchos predicadores pues pecan en ese sentido, que arman un rompecabezas desde un punto medio. Entonces, hermanos, por eso estamos mirando aquí. ¿Por qué creemos que es importante la paz para Dios? Porque aquí lo estamos leyendo ya. Podría morir el hombre si no tiene paz, y ese es el final. Por eso nosotros vemos allá en Génesis que Adán sintió miedo, por eso se escondió. ¿Y por qué sintió miedo? Porque no tenía paz. ¿Y por qué no tenía paz? Así seguimos con el ciclo, por causa de su culpa. ¿Ves? Es lo importante que es tener la paz. El que no tiene paz es porque tiene una culpa. Y el que tiene culpa, ese sería un tema de salud, que hablaríamos después otra vez. Se origina la culpa en el centro del corazón, o sea, en el centro del encéfalo, en la región que se llama diencéfalo. Allí, cuando una persona tiene culpa, se empieza a afectar todo el sistema nervioso, ambos, el central y el periférico. Y esa paz, esa culpa, invade, afecta la transmisión, la sinopsis se llama, afecta la transmisión entre neuronas y causa enfermedad. ¿Por qué? Por la culpa, por la angustia, por el estrés, porque no hay paz. Entonces la paz, lo contrario a la paz, causa muerte física y muerte espiritual. Muerte física porque causa enfermedad, y muerte espiritual porque jamás se pudo poner en paz con Dios y con el semejante. Es por eso Adán sentía miedo por su culpa, que no le daba paz. Eso lo agobiaba, por eso se escondía. El pueblo mismo de Israel se escondía cuando escuchaban la voz de Dios o sentían su presencia. Entonces se escondían. ¿Por qué? Porque tenían la carga de la culpa, no tenían paz. De hecho, algunas veces alcanzaron la paz, otras vez volvían a perderla, y por eso llegaron a perderse totalmente. Rechazaron la paz que ofrecía el Señor. Es menester entonces muy necesario limpiarnos completamente, hermanos. No negociemos la paz. Mire, voy a leer aquí Salmos 24, versículos 3 y 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién es limpio de manos? El que tiene paz. ¿Quién es puro de corazón? El que no debe nada. O sea, únicamente todo aquel que está en paz con Dios y con todos, entonces puede entrar en el reino de los cielos, como dice Hebreos 12:14. Por eso lo dice San Pablo aquí. Y todos los profetas hablan sobre la paz, la importancia, y ahorita vemos por qué es gravísimo también la paz. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y 13:8 dice, no debáis a nadie nada, no debáis a nadie nada. Si es posible, en cuanto dependa de todos vosotros, estad en paz con todos. Dice con todos, con todos. No es parcialmente, con unos sí, con los del grupo sí, con los otros no. Es con todos. Y preguntamos una vez más, ¿por qué será tan importante la paz para Dios? Bueno, ya llevamos una parte de la respuesta. Pues sin la paz, pues se muere. Pero Isaías capítulo 53, versículo 5, nos da una respuesta muy contundente y muy importante, muy clara. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido
por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. O sea, miren lo delicado, hermanos, de la paz. En otras palabras, Jesucristo murió por cuál de nuestras culpas. Primero muere por vindicar la ley porque transgredimos la ley. O sea, una muere por la ley, dos muere por la paz. Por eso en el pueblo antiguo se hacían sacrificios de paz. Y los sacrificios que traigan sea para la ofrenda de paz. Se hacían sacrificios, hermanos, para rogar al cielo por que diera paz, que el Señor enviara paz, porque el pueblo estaba angustiado y iba a morir. Sacrificios de paz. ¿Qué sacrificios de paz estás haciendo tú o yo estamos haciendo hoy? ¿Qué sacrificios de paz? No solamente, ¿sí ven? No solamente es conocer profecía, todas las cosas que ya sabemos. Este tema es clave porque sin esto se puede perder y conoce mucha profecía. Eso dice Elena White. Dice, conoce toda la profecía, pero no está en paz. No llegó a conocer a Cristo por estar afanosamente estudiando la profecía. Ahora, si no conozco la profecía, pues también me debilito. Todas las cosas son importantes, pero hemos de tener este tema muy en nuestro corazón. Nuestra paz, hermanos, costó la vida de nuestro Señor. Como no teníamos paz, aquí lo dice claro el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, como no teníamos paz, debíamos morir a causa de la falta de paz. Eso dice Hebreos 12:14. Busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin paz no se puede ver al Señor. Como no teníamos paz por la culpa, el Señor muere por nuestra paz y nos rescata la paz. A través de su muerte sacrificial, dolorosa, fuimos reconciliados con Dios. O sea, obtuvimos la paz para poder ser salvos. El Señor nos reconcilió, quiere decir, nos dio la paz con Dios y pudimos ser salvos. Hemos de buscar la paz o menospreciarla. ¿Ustedes qué opinan ahora sí después de toda esta disertación tremenda? Es muy importante entender esto. La paz, hermanos. Por eso el apóstol es muy claro. Dice aquí en Gálatas 5, 20 y 21, idolatría, hechicerías, enemistades. Aquí está diciendo una palabra clara, enemistades, dice en Gálatas 5, enemistades es lo contrario a la paz. Pleitos, celos, iras, contiendas, toda esta lista es contrario a la paz. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, dice el profeta. Pablo también era profeta, dice, os advierto, como ya los he dicho, que los que hacen tales cosas o practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Hermano, esto es delicado. Cuando yo alguna vez vi esto, dije, pero por una cosa tan sencilla y tan simple, o sea, dice aquí, envidia, por eso no va a entrar en el reino de Dios, o por un pleito, porque me gusten las contiendas, o los murmullos, por esa cosa tan simple, dicen aquí, por una bobada. No, hermano, esto es grave. El pecado es gravísimo porque por el pecado murió el Señor y por la paz. Entonces no se puede negociar, no hay negociación en el cielo. Y algunos en la iglesia, bueno, la mayoría se predica mucho a veces de esto. No, Dios, la paz, tranquilo que Dios le da paz, Dios es paz y amor. Una cosa es predicar esto, hermano, y otra cosa es poner al pueblo a reflexionar. ¿Qué está haciendo para su preparación? No es estar aquí sentado en esta banca, no es venir sábado tras sábado. Hagamos algo para la preparación. Ya es tarde, no hay tiempo. No, hermanos, hay que dejar esto y esto. Por eso acabamos de ver en Elena White. Sacrificios, esfuerzos fundamentados. Estudio de la palabra. No vengan aquí solo los sábados. 7 días a la semana, como los apóstoles. La única manera de volver al Edén es como lo hacían en la iglesia de Éfeso, reunidos todos los días, estudiando, escudriñando, como lo hacían los pioneros. Elena White, Jaime White, Joseph Bates, todos, Hiram Edson, todos se reunían a estudiar las Escrituras porque no encontraban la verdad. Necesitamos orar y reunamos, muestre usted su punto, yo muestro mi punto y buscamos un punto, porque cuando hay dos textos, por ejemplo, Elena White, que se contradicen,
Pero mira, aquí está diciendo Elena White que esto, pero yo también tengo este, o sea, ¿están contradecidos los dos? No, hay que buscar qué es lo que significa, no solamente el tiempo y el lugar, sino a qué se refiere. Por eso les decía en cuanto a una palabra clave, y bueno, después miramos ese tema. Pero hay textos que son contradictorios, o sea, hay que buscar el origen, de dónde viene, para quién era, en dónde, en qué momento, hasta que se dice, claro, no se contradicen, lo que pasa es que lo toma para dos temas, pero no hay contradicción en el espíritu de profecía, ni en la Biblia, sino que hay que ir un poquito más allá. Entonces, hermanos, no es posible entrar en el reino de los cielos, dice Pablo, porque Jesús murió por la paz de su pueblo y de todos, en paz con Dios, no en enemistad, y en paz con todos. Acabamos de leer en Romanos 12, 18. Si es en cuanto a vosotros, tenéis que estar en paz con todos los hombres. Pero puedo decir, yo estoy en paz con todos. Y no es así, hermanos. Tenemos que sincerarnos. Es necesario confesar el pecado, la falta, la culpa. No podemos pretender andar en paz y andar murmurando, juzgando, o lo contrario, callando y ocultando el pecado, ocultando la apostasía y la desobediencia de Dios. Eso es importante, la paz con todos, pero también exhortando a que haya obediencia a Dios. Usted debe andar es en la Biblia, por un escrito está, no atacándose los unos a los otros, no tiene sentido, es el plan de Satanás. Tampoco es posible engañar a Dios manipulando la misericordia para no confesar las faltas. Pues no se puede, me explico, hay personas que dicen, no, eso el Señor ya me perdona, el Señor conoce mi caso. No, eso es manipular a Dios, y a Dios nadie lo engaña, ni lo manipula, ni nada. O sea, confesar las faltas, hay que confesar todo. O confesarlas a medias y por encima, pues no. Aquí voy a leer Jeremías capítulo 8, versículo 10 y 11. Jeremías 8 dice, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan el quebranto de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Sí ven la importancia de la paz? Está tratando el pueblo de decir, tranquilo hermanos, que Dios nos da paz. Y aquí dicen mentiras, no hay paz. Y el profeta Jeremías está advirtiendo, si no hay paz, moriréis. Tenemos que conseguir la paz a toda costa, con sacrificios, esfuerzos, renuncias, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de estilo de vida, enfocándonos en el blanco, que es Cristo Jesús, pasando tiempo con Él, practicando la misericordia, como dice Miqueas 6:8. Y vuelvo y leo aquí, mire, todos practican el engaño. ¿Sí ve, hermanos queridos? Todos practican el engaño. No se puede. ¿Por qué practican? Porque acabamos de leer en 1 Juan, ¿por qué están practicando el engaño y el pecado? Porque no han querido entregarse, consagrarse a su Señor para ser utilizado por Él. Usted debe decirle al Señor, como dice Camino a Cristo, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo y haz de mí según tu voluntad. Pero aquí estoy yo para servirte hoy y siempre. Si tú me lo permites, y me das salud a través de las enseñanzas que tú me has dado en lo que debo comer, y tú me das salud, como dijo Jacob, y tú me das salud, yo te serviré con energía y toda mi fortaleza por toda la vida, porque yo soy un esclavo tuyo, un siervo tuyo, que la felicidad mía es servirte, llevar la luz a los que están en la oscuridad, llevar una palabra de aliento a los que están sufriendo, llevar una exhortación a los que andan confundidos. Eso no es tan fácil. Tiene que haber disposición como todo buen soldado de Jesucristo. De lo contrario es jactancia, presunción o cinismo. Hay unas personas, predicadores duros, que se mantienen ahí en su posición rebelde y soberbia. Soberbia es, esto es lo que dije y punto, eso está claro. No, hay que decir, hermanos, vamos a ver dónde hay más luz, no se preocupe, de pronto estoy equivocado, muéstreme por favor y compartimos como hacían los pioneros. No podemos pretender estar haciéndolo bien y ya, simplemente, no, es que yo no ofendo, yo estoy bien y ya, punto, no.
ni siquiera Daniel, quien era un hombre muy amado en el cielo, como dice Daniel capítulo 10, que practicaba la pureza y la santidad, se jactó de ello, sino que más bien se contó entre los mayores pecadores. Allá leemos la oración preciosísima de Daniel 9. Ustedes lo leen ahí. Se contó entre los mayores pecadores un hombre correcto. San Pablo, a pesar de su abnegada vida a Cristo, se refirió a sí mismo como el primero entre los pecadores. Allá está en 1 Timoteo capítulo 1 para que leamos estas historias. Por eso es importante conocer la Biblia, pasar tiempo con Jesús para sacar conclusiones. No hay que conocer todos los temas bíblicos, hermano. Así, por eso San Pablo lo logró. San Pablo decía primero, no es que yo lo haya logrado sino que prosigo a la meta, porque a mí mismo me toca todos los días hacer esto. 1 Corintios 10:15 dice, en cuanto a mí, hermano, yo todos los días muero. Tenía que renunciar al pecado todos los días. Todos los días tenía una lucha. Pero luego más adelante dice, yo ya terminé. He terminado la carrera, he guardado la fe, no he pecado, he cumplido, dice. Ya vencí el pecado, hermanos, dice San Pablo. Entonces, por lo demás, me espera una corona que el Señor me dará, el Señor justo me dará a mí en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida y hacen su voluntad y aprendieron a conocerlo. El que muere en el Señor no será en vano, se lleva las manos llenas. Todo el mundo, hay dos clases de muertos, dice Apocalipsis. El muerto normal que despreció, el que se jactó de que lo hacía bien y no buscó la paz, el que se jactó y no pasó tiempo con Jesús, ese se va para el sepulcro con las manos vacías. Pero el que buscó al Señor y practicó la misericordia y practicó la verdad y vivió el Evangelio, se va con las manos llenas, dice San Pablo. Llenas de una corona de vida que el Señor se la pondrá, porque es invisible, pero aquel día será visible. Y se la pondrá, dice, aquí tienes, buen siervo y fiel. En lo poquitico me fuiste fiel, pues mira, en lo mucho te pondré. Pero a veces no entendemos esto. Dice, esto es trivial, esto es chiquito, eso no ponerle cuidado. No, hermanos, la paz y el pecado es tan delicado para el Señor porque murió por ello. Entonces, ni un centímetro de la fe se puede negociar. No podemos negociar la fe, la salvación como lo hizo Esaú. Esaú vendió a Jesucristo por un plato de comida. Esaú representa a aquellos que van a vender a Jesús cuando venga el gran día de la prueba del sábado. Entonces, como se van a ver atorados muchos, con grande necesidad y hambre, van a vender a Jesucristo y a trabajar en sábado o simplemente a aceptar el día falso de reposo. Eso se llama vender a Jesús. Muchos venderán a Jesús como lo hizo Esaú. ¿Por qué? Por necesidad. Entonces, mis hermanos queridos, es una disertación amplia para que entendamos más ampliamente lo del pecado que implica, y entonces ya puedo entender si yo puedo dejar o no dejar de pecar. Si yo conozco y amo a Jesucristo, mi vida el fin es estar con Él, pues decido hoy no practicar el pecado. Puede ser que usted no peque o peque, pero diga, no voy a practicar, simplemente no practique. Practicar es algo que usted sabe que está incorrecto y lo hace. ¿no? Entonces, aquí dice, review, el libro Reavivamiento, página 52, pero también están mensajes selectos, tomo 1, página 445, leo. Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. ¿Ves? Lo que yo estaba diciendo antes. El Señor no va a enviar paz, ni perdona a nadie, ni ayuda sin su cooperación, dice Elena White. Dios no hace nada por el hombre sin su cooperación. Y no se puede hacer algo y luego hacerse a un lado esperando que Jesús ayudará. Porque Él mismo dijo, separados de mí nada podéis hacer, Juan 15:5. Desde el principio y hasta el fin, el hombre ha de ser colaborador permanente con Dios para poder vencer. ¿Vencer qué? Pues la lucha contra el pecado, la victoria, obtener la victoria por el pecado. Sigo leyendo, los esfuerzos humanos por sí solos son nada, pero la cooperación con Cristo significa victoria.
en el juicio se pronunciará la sentencia de acuerdo a lo que ha sido hecho o lo que ha sido dejado de hacer. Mateo 25, 34 y 40. Aunque lo que haga el hombre sea bueno, sin fe en Jesús, no tiene más valor que la ofrenda de Caín. Mensajes Selectos, tomo 1, página 445 hasta la 448. La historia es muy preciosa y es una reflexión sobre lo que significa vencer el pecado y obtener la victoria. Entonces, hermanos queridos, pues, ¿será entonces que pasar tiempo con Jesús una vez a la semana en la iglesia no es pecado? Según la palabra y la definición de pecado, ustedes decida cada uno. Pero yo ilustraba una vez en un tema diciendo, mire, Pedro, mientras Jesús estaba en angustia, torturado o que estaba siendo apresado, Pedro dice en la Biblia que seguía a Jesús de lejos. No se arriesgaba porque él era egoísta, pensaba en sí, no hay ser que, por eso dice el Señor, el que quiera salvar su vida la perderá. Pues Pedro seguía a Jesús de lejos por no arriesgar su vida, quería salvarla, pero Pedro la perdió, pero después se arrepintió, decir, uy, claro, donde no me arrepienta. O sea que seguir a Jesús de lejos, o ir a la iglesia cada sábado es seguir a Jesús de lejos, porque usted los otros días, 6 días de la semana, no, primero yo, egoísta como Pedro. Tengo muchas ocupaciones, muchas cosas que hacer. Una vez a la semana es seguir a Jesús de lejos. Es entonces estar separado de Jesús, pecado. Perdió el blanco 6 días, perder el blanco es increíble. Amarcia, pecar. Hermanos queridos, el tema sigue, el tema es un poquito bastante explícito. Elena White sigue dando muchos textos sobre cómo pecaron otros hombres por estar, digamos, apartados de Jesús, no estaban pasando tiempo con el Señor. Mire, voy a concluir con, mire lo que dice aquí Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel 16, 49 dice, eso es clave. He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y ella no fortaleció la mano del afligido, ni la del menesteroso. No estaban haciendo nada en la obra del Señor. Por eso dice aquí el profeta Ezequiel, ¿abundancia de qué? Abundancia de ociosidad. Ay, el Señor reprende la ociosidad, pero ociosidad no van a decir algunos, yo no soy ocioso porque trabajo 20 horas al día. Eso es ociosidad espiritual también. Usted está trabajando es para ganar dinero para usted, pero aquí hay abundancia de ociosidad y responsabilidad de cuidar su vida espiritual, su gracia y todos los dones que Dios nos ha dado. Eso es ociosidad. Una prueba es que cuando cayó David, el rey David, está escrito en 2 de Samuel capítulo 11, cayó David porque fue tentado por Betsabé, pues la vio, pero era porque estaba ocioso. Aquí una de las condiciones, uno de los peligros para caer en tentación y en pecado es estar en ociosidad. La 2 de Samuel capítulo 11 dice que David no estaba haciendo nada, dice que estaba desocupado, holgazaneando en la terraza. Después de haberse levantado, de tomar una siesta, estaba holgazaneando en la terraza y por eso estaba ocioso y cayó. Lo mismo Pedro cayó porque también estaba muy apartado de Jesús. Allá dice Mateo capítulo 10, leemos por ahí Mateo 26 y Mateo capítulo 10, dice que no estaba, Pedro estaba sentado en el patio, dice capítulo 26 de Mateo, versículo 69. Pedro estaba sentado en el patio, estaba observando a otros, no estaba haciendo nada. No pudo confesar a su Señor porque no estaba preparado, no estaba velando. Por eso la parábola de las 10 vírgenes. No estaban velando, cayeron en sueño. Y así estemos durmiendo, despiertos, tenemos que estar velando, o sea, ocupados en el Señor. Y el Señor, por eso hay una historia en Mateo capítulo 20 que dice, encuentra a unos que estaban en una plaza sin hacer nada, dice la parábola de los obreros de la viña. Dice que el Señor encuentra a unos en la plaza sin hacer nada. La Biblia pone esto por una razón. A todos les dice estaba sin hacer nada, el otro estaba holgazaneando en la terraza.
Y entonces el Señor les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados sin hacer nada? Mateo 23 al 6. Entonces, hermanos, ahí vimos que el gran pecado de la iglesia era no hacían nada, no estaban pasando tiempo con el Señor, o abundancia de ociosidad. Ya vimos lo que dice Elena White, que requeremos gran necesidad de poseer un mayor conocimiento de la Biblia, con esfuerzos arraigados y fundados en la obra de Dios. Esto no es cualquier cosa, hermanos. La salvación no va a ser gratis. Lo único gratis fue la gracia, pero la salvación cuesta. David le dijo a eso a Salomón, no voy a hacer nada por el Señor que no me cueste. Entonces queda en nuestros corazones, hermanos queridos, esta pequeña pero clara disertación sobre por qué peca uno. Y que se puede vencer el pecado, sí se puede vencer y sí se puede vivir sin pecar. Y es una obligación. Si no vivimos, si no abandonamos el pecado y la práctica, entonces ahí está la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, clarísima, que no vamos a ser sellados porque el Señor viene y ya habría pasado el tiempo de gracia, ya se acaba y no habrá perdón. Por eso llama el capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, dice, el que es injusto siga siendo pecador más todavía porque ya no hay perdón, ya se acabó la misericordia de Dios, llegó a su límite, el Señor se levantó y como dice Jeremías 8:20, ¿a qué horas pasó el verano y la siega y no fuimos salvos? Porque ustedes despreciaron conocer al Señor y siguieron pecando hasta que Él viniera para que los perdonara. Entonces, hermanos, pues vamos a orar mucho los unos por los otros para que el Señor nos ayude a tener victoria sobre el pecado. Hemos leído que no hará nada por el hombre si no coopera el hombre. Tenemos que hacer nuestra parte para que el Señor entre a hacer su parte. Esto es clarísimo, es preciosísimo. Pero el Señor quiere tu salvación y quiere la mía, que no es gratis y que va a costar, sí, pero el Señor está vigilando el proceso de purificación en el crisol de la prueba. Como un oro que se purifica en el fuego, quema y duele, el Señor está ahí pendiente de no dejarnos quemar ni consumir del todo. Ahí está escrito en Salmos capítulo 66, versículos 10 al 12. El Señor bendecirá nuestro esfuerzo y nos premiará en aquel día. Promesa grandísima que quiero dejársela a ustedes como último versículo. Capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis 3:10, uno de mis favoritos, dice lo siguiente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué preciosa promesa. Echa mano a esta promesa, hermano y hermana, que dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Acuérdense que Daniel 12 dice que vendrá tiempo de angustia cual nunca fue antes. O sea, va a venir duro, pero frente a esa tragedia, a eso terrible que va a venir duro, está esta maravillosa promesa del Señor para los fieles que dejaron de practicar el pecado y que buscaron la paz afanosamente, por cuanto Cristo murió por la paz nuestra. Busca la paz y la santidad con todos y con el Señor. Y su promesa es que no nos abandonará, sino que nos cubrirá en aquel día de la prueba que va a venir sobre el mundo para todos. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca. El Espíritu Santo divino de la promesa nos ayude y nos guarde para sí, para conducirnos hacia Jesús. Dios nos bendiga, hermanos, y fortaleza y mucho amor por Cristo. Amén. ¿Podrías hacer una oración, Fernando? Sí, entonces vamos a orar. Vamos a colocarnos de rodillas los que puedan. Oh bendito Padre, te amo, muchas gracias, Santo Salvador nuestro.
Alabado y glorificado sea tu santísimo nombre. Solamente tú eres digno de oración porque moriste por nuestra paz. Moriste, Señor, para obtener nuestra paz y nosotros desconocemos todos esos detalles. Gracias, bendito Señor, por haber hecho provisión para nuestra paz, nuestra reconciliación con Dios, con tu Padre amado, Jesús de nuestra vida. Gracias por darnos esa gracia bendita, la cual nos da poder para guardar tu ley, la cual nos ayuda a conocerte cada día más. Ayúdanos a enamorarnos de ti, a conocerte, a pasar tiempo contigo, para poder entender que dejar de pecar no es difícil porque tú lo lograste, Señor Jesús. Suplicamos tu compañía, tu bendición y tu protección, como está escrito y hemos acabado de leer, Señor. Ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer y estamos perdidos. Ayúdanos, Padre querido. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque la promesa está ahí que tú nos mostrarías y nos harías entender claramente para distinguir entre el fuego común y el fuego santo y solamente hacer lo que a ti te agrada, oh Padre. Suplicamos tu ayuda, tu bendición y mucha sabiduría a lo alto para andar en tus caminos. Utilízanos, Señor. Utilízanos que podamos ser siervos tuyos y luz para otros, fortaleza para los débiles y amparo y una motivación para todos los que andamos en tus caminos. Diariamente, danos mucha salud. Suplicamos por la salud de nuestro pueblo que está muy enfermo. Con salud, Señor, seguiremos hasta donde tú nos quieres llevar. En el nombre de Jesús lo rogamos. En Jesús agradecemos y pedimos por todo nuestro pueblo remanente en la tierra. En Jesús, Dios y Señor nuestro, con la unción del Espíritu Santo. Y rogamos también que hoy nos permitas estar sin pecado. Que nos instruyas para estar sin pecado hoy por amor a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.